Se suponía que eran solo dos adolescentes normales, listas para elevarse por encima de las nubes en un vuelo estándar a través del país. Pero el mundo pronto aprendería que eran todo menos comunes. Las gemelas idénticas, Nia y Nalia, inteligentes, equilibradas y orgullosas de su herencia, nunca imaginaron que su viaje de fin de semana se convertiría en una tormenta mediática. ¿La razón? Un acto de flagrante discriminación en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy que encendió las redes sociales. Se les negó el embarque. Indignados, hicieron una llamada telefónica. En cuestión de una hora, vuelos enteros fueron cancelados. Los ejecutivos de las aerolíneas entraron en pánico. Y el mundo descubrió el poder imparable detrás de estas hijas gemelas negras de un CEO multimillonario. El sol de verano se filtraba a través de los gigantescos paneles de vidrio del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy. Aunque era temprano por la mañana, el ajetreo ya estaba en pleno apogeo. Filas de maletas se arrastraban detrás de viajeros cansados. Los anuncios del aeropuerto sonaban a intervalos medidos y un leve aroma a café flotaba desde los cafés. Las gemelas de 15 años, Nia y Nalia Braisen, estaban cerca de los mostradores de facturación de Skyway Airlines, intercambiando sonrisas emocionadas mientras agarraban sus tarjetas de embarque. Estaban camino a Los Ángeles para un taller especial de fin de semana. Ambos habían sido seleccionados para una conferencia de liderazgo juvenil. Si bien habían viajado incontables veces antes, este viaje se sintió diferente. Era la primera vez que viajaban solos, sin su séquito habitual ni asistencia personal. Su padre era increíblemente protector. Aún así, quería que sus hijas adquirieran un sentido de independencia. Además, con tantas obligaciones, no podía acompañarlos él mismo, especialmente en un momento de delicadas negociaciones para su propia empresa, Apex Air. La mayoría de las personas a su alrededor nunca imaginarían que los gemelos eran los herederos de un imperio multimillonario. Se vistieron como adolescentes normales, con chaquetas vaqueras a juego, leggings cómodos y zapatillas deportivas que chirriaban sobre las pulidas baldosas del aeropuerto. Algunos espectadores podrían haber visto el costoso bolso de mano colgado sobre sus hombros, pero no hubo ninguna exhibición evidente de riqueza. Tanto Nia como Nalia habían crecido con la insistencia de su padre en la humildad. Pero debajo de su apariencia modesta se escondía una confianza inquebrantable. Las habían criado para saber quiénes eran, para valorar su identidad como mujeres jóvenes negras y para destacarse en cualquier espacio. Lecciones que les inculcaron tanto su padre, Lawrence Braisen, como su madre. Mientras que el mundo los consideraba privilegiados debido a la fortuna de su padre, sus padres habían enfatizado la educación, la empatía y la resiliencia. Querían que Nia y Nalia estuvieran preparadas para las frías realidades del mundo, especialmente los prejuicios que aún prosperaban en algunos rincones. ¿Puedes creer que estamos haciendo esto solos?, Nalia susurró, mirando a su alrededor. Sus ojos se dirigieron a una pantalla digital que anunciaba las puertas de salida. Puerta 45B. Tenemos aproximadamente una hora antes de embarcar. Nia asintió. Quizás podamos comer algo, pero primero necesito encontrar esa librería. Ellos se rieron. La típica emoción adolescente brotando a raudales. Observando una librería a la derecha. Ellos se acercaron paseando. Las hermanas deambulaban entre los estantes, cada una escogiendo unas cuantas revistas y una novela nueva. Empezaron a formarse colas en el control de seguridad, pero aún tenían mucho tiempo. Su padre siempre les había enseñado a llegar temprano y evitar cualquier ansiedad de último momento. La vida era bastante impredecible. Fue prudente controlar lo que se pudo, como los horarios de llegada. Los anuncios aéreos zumbaron. Pasajeros del vuelo 217 a Los Ángeles de Skyway Airlines, tengan en cuenta que habrá un ligero retraso en el embarque. Comenzaremos el preembarque en aproximadamente 30 minutos. Nia y Nalia se miraron a los ojos, un retraso, pero nada inusual. Ellos lo ignoraron y procedieron a dirigirse a seguridad. Mientras hacían cola,
las chicas no notaron ningún cambio peculiar en la atmósfera que las rodeaba. La mayoría de los agentes de seguridad fueron eficientes y escanearon identificaciones y tarjetas de embarque. Sin embargo, en el otro callejón, un oficial con rostro severo los observaba. Obedientemente se quitaron los zapatos, colocaron sus mochilas en el cinturón y pasaron por los detectores de metales. Sin pitidos, no hay problemas. Pero cuando fueron a recoger sus pertenencias, el oficial de rostro severo se acercó. Era alto, vestía un uniforme impecable y tenía una etiqueta con el nombre que decía Malister. «Disculpen, señoras», dijo entrecerrando los ojos. «Necesito que te hagas a un lado para una evaluación adicional». Nalia y Nia intercambiaron miradas confusas. Habían volado tantas veces. Este tipo de proyecciones no eran algo totalmente desconocido, pero generalmente venían acompañadas de una explicación. ¿Hay algún problema?, Nia preguntó. Ella trató de mantener un tono cortés, pero la pregunta estaba teñida por los primeros indicios de ansiedad. Malister apretó los labios y sus ojos se dirigieron hacia ella y luego a Nalia. «Es una comprobación de rutina», dijo secamente. «Sus tarjetas de embarque, por favor». Sus tarjetas de embarque fueron reexaminadas y pasadas por un escáner. Satisfecho de que no faltaba nada, otro oficial les hizo señas para que continuaran. Aún así, la mirada de Malister se detuvo en ellos. Las muchachas restaron importancia al extraño encuentro. Quizás era estándar para elecciones aleatorias. Con bolsa y punta del pie, se marcharon en busca de la puerta 45B. Sin darse cuenta de la tormenta que estaba a punto de estallar, se acomodaron en asientos de plástico. Nalia abrió su nuevo libro mientras Nia revisaba su teléfono. Las miradas ocasionales a la lista de vuelos que salían no les preocupaban demasiado, pero al otro lado del vestíbulo, se acababan de plantar las semillas de una situación inusual. Media hora después, el sistema anunció que el vuelo 217 de Skyway Airlines con destino a Los Ángeles estaba listo para embarcar. A los miembros Premier, a las familias con niños pequeños y a aquellos que necesitaban asistencia adicional se les pidió que hicieran fila primero. Los gemelos, al ser menores de edad que viajaban solos, normalmente abordaban temprano, pero esperaban cortésmente hasta que las familias con niños pequeños se adelantaban. Luego se unieron a la fila. Un hombre en el kiosco de la puerta les dio una sonrisa rápida, escaneando sus pases. «Disfruta tu vuelo», dijo alegremente. Las chicas respondieron al saludo y continuaron por el puente de embarque, con el corazón palpitando de emoción. Dentro del avión, se acomodaron en los lujosos asientos. Su padre, siempre cariñoso, los había ascendido a primera clase. Nalia se sentó junto a la ventana, ansiosa por ver el avión ascender hacia las nubes. Nia tomó el asiento del pasillo. Los pasajeros cercanos asintieron cortésmente, algunos quizás curiosos por dos adolescentes que viajaban sin un adulto acompañante, pero nadie dijo nada. Los auxiliares de vuelo se movían por la cabina, ayudando a los pasajeros, guardando su equipaje de mano y ofreciendo bebidas antes de la salida. Nia y Nalia aceptaron jugo de naranja, riendo mientras brindaban entre sí. En ese momento, todo parecía perfecto, como una pequeña muestra de independencia en el mundo. Entonces llegó la primera señal de problemas. Una azafata de rasgos afilados y moño apretado se detuvo en la fila. Su etiqueta con nombre decía Marjorie. Ella miró de un gemelo a otro. Su expresión oscilaba entre la confusión y la sospecha. «Buenos días», dijo con una sonrisa forzada. «¿Viajas solo?» «Sí, señora», respondió Nalia cortésmente. «Nos dirigimos a Los Ángeles para una conferencia sobre liderazgo juvenil». Los ojos de Marjorie se dirigieron hacia Nia. «¿Tiene usted un tutor viajando con usted en este vuelo?» «No, nuestros padres no están con nosotros», explicó Nia. «Pero tenemos todos los documentos necesarios si eso es lo que te preocupa». Marjorie frunció el ceño. «Necesitaré consultar con el sobrecargo sobre los menores no acompañados en primera clase».
Por favor, espere. Los gemelos intercambiaron miradas perplejas. Habían viajado en primera clase muchas veces antes, incluso sin sus padres, y nunca habían enfrentado ningún problema. Sin embargo, asintieron cortésmente, sin querer causar una escena. Unas filas detrás de ellos, un pasajero curioso estaba transmitiendo en vivo en las redes sociales, una costumbre de los viajes modernos. La cámara, inclinada inadvertidamente, capturó el momento en que Marjorie se alejaba con su postura rígida. El pasajero, un aspirante a blogger de viajes, no tenía idea de que estaban a punto de filmar el acto de apertura de un incidente que sacudiría la industria aérea. Marjorie regresó con otro asistente de vuelo, un hombre alto llamado Jonah, que parecía igualmente inquieto. Disculpe, comenzó Jonah, mirando a los gemelos. Necesitamos verificar sus tarjetas de embarque una vez más. Hay algunas dudas sobre los menores no acompañados en primera clase. ¿Te importaría bajar del avión por un momento? Una oleada de incomodidad recorrió a los pasajeros cercanos. Los ojos de Nia se abrieron con incredulidad. Bajar del avión. ¿Por qué? Ella preguntó. Los labios de Jonás se crisparon. Reglamento, señorita. Lo mejor será que arreglemos esto en la recepción. Las muchachas recogieron sus pertenencias. Con los rostros ardían de confusión y vergüenza. Podían sentir las miradas de los otros pasajeros. Nadie ha dicho nada abiertamente todavía. Pero los gemelos podían sentir que la tensión crecía como nubes de tormenta. Siguiendo a los auxiliares de vuelo, marcharon de regreso por el puente de embarque, con el corazón latiendo con fuerza con cada paso. Nalia apretó los puños alrededor de las correas de su mochila, tratando de mantener la calma. La mente de Nia corría. Hemos volado así docenas de veces. ¿Por qué nos están señalando ahora? En la entrada de Jetbridge, un agente de la puerta se acercó. Una mujer de mediana edad llamada Diane. Ella parecía nerviosa cuando Jonás le susurró algo al oído. Entonces Diane se volvió hacia Nia y Nalia, esbozando una sonrisa empalagosa que no llegó a sus ojos. Buenos días, señoras. Solo necesitamos verificar algunos detalles. ¿Tiene documentación que demuestre que está autorizado a viajar sin un adulto? Nia entregó sus pasaportes, los formularios de menores no acompañados, todo lo que la aerolínea requería. Diane los examinó, pasando las páginas. Nalia, tratando de romper la tensión, dijo, esta es la primera vez que volamos con Skyway Airlines. Normalmente nuestro papá lo hace. Pero la mención de papá solo hizo que la expresión de Diane fuera más cautelosa. Ella le entregó los documentos a Jonah, quien asintió y se los devolvió. Gracias, dijo Diane. Ahora, si me dan un momento para hablar con mi supervisor. Esto es ridículo. Nia le susurró a Nalia con voz temblorosa. Tenemos todo. Incluso tenemos los formularios no acompañados. ¿Por qué nos hacen abandonar el avión? El estómago de Nalia se revolvió. Vamos a esperar, dijo ella suavemente. Unos minutos más tarde, un hombre con traje apareció detrás del mostrador de la puerta. Se presentó como Rollers, el gerente de turno. Estudió a las chicas por un momento y luego dijo, damas, ¿puedo preguntarles por qué viajan en primera clase con un boleto para menores no acompañados? A Nia se le cayó la boca. Porque compramos billetes de primera clase, dijo, luchando por mantener la compostura. Existe una regla que establece que los mineros no pueden sentarse en primera clase. Los labios de Rollers se adelgazaron. No, pero tenemos ciertos protocolos que nos gusta seguir. Es inusual que los mineros que viajan solo se sienten en primera clase sin la supervisión de un adulto a bordo. A Nalia se le quebró la voz al responder. Pero eso no está en ninguna política que conozcamos. Hemos volado en primera clase con otras aerolíneas. Esta es una clase estándar, la interrumpió Rollers. Lo siento, pero tenemos derecho a rechazar el embarque si nos sentimos incómodos con la situación del pasajero. Si no tiene un adulto viajando con usted,
Es posible que tengamos que alojarlo en la cabina principal o que tenga que esperar un vuelo en el que un tutor adulto pueda acompañarlo. Silencio. La conmoción se apoderó de los gemelos. Se quedaron mirando incrédulos. Eso no es justo, dijo Nia, con lágrimas en los ojos. Pagamos estas entradas. Tenemos todos los documentos. ¿Por qué nos lo niegan? Nalia añadió, si se trata de la verificación de pago, incluso podemos llamar a nuestro padre ahora mismo. Él puede hablar contigo. Debe ser un malentendido. Rollers dudó. Algo brilló en sus ojos. Incertidumbre o quizás frustración. Lo siento, repitió, pero no había ni una pizca de disculpa en su tono. Política de Skyway Airlines. Tendré que pedirle que se haga a un lado y deje que otros pasajeros suban. En ese momento llegó el verdadero golpe. Uno de los agentes de la puerta colocó una mano sobre los hombros de los gemelos, acompañándolos de regreso al área de asientos en la sala de espera. Nia y Nalia apenas podían procesar lo que estaba sucediendo. El blogger, que estaba filmando desde el interior del avión, logró grabar partes de la conversación mientras los gemelos reingresaban al puente de embarque. Los pasajeros hicieron preguntas. Algunos asistentes de vuelo susurraron. La tensión aumentó. Luego, cuando los últimos pasajeros subieron a bordo, Rollers se acercó a ellos una última vez. Lo siento, pero hemos decidido no permitirle abordar este vuelo. Intentaremos acomodarlo en un vuelo posterior, pero deberá ir acompañado de un adulto en primera clase o puede optar por viajar en clase turista. El vuelo está a punto de salir, así que debe abandonar la zona de embarque. Se sintió como una bofetada. La puerta se cerró detrás del último pasajero. El avión quedó sellado sin ellos. Nia dejó escapar un suspiro tembloroso. Las mejillas de Nalia ardían de humillación. Se quedaron varados en la puerta, impotentes, con lágrimas brotando de sus ojos por la frustración. Conmocionados, los gemelos se desplomaron en sillas vacías cerca de las ventanas de la puerta de embarque, mirando a través del cristal como el avión se alejaba. El torbellino de emociones los dejó entumecidos. Ira, confusión y el dolor de una injusticia flagrante. Habían cumplido con todas las regulaciones. Tenían billetes válidos. Sin embargo, los identificaron, los obligaron a bajar del avión y les dijeron que incomodaban al personal. No tardó mucho para que los espectadores sintieran que algo no iba bien. Algunos viajeros que habían presenciado el incidente se acercaron y ofrecieron sus condolencias. Una pareja negra de mediana edad que se dirigía a Atlanta, meneó la cabeza con enojo. Siento que hayas tenido que pasar por eso, dijo la esposa en voz baja, colocando una mano consoladora en el brazo de Nia. No me pareció nada bien. Nalia esbozó una sonrisa, con lágrimas aún brillando en sus ojos. Gracias, logró decir. Pero el tiempo apremiaba. Tenían una conferencia a la que asistir en Los Ángeles. No lo lograremos si esperamos un vuelo cualquiera que quizá ni siquiera tenga asientos, susurró Nia. Deberíamos llamar a papá. Nalia dudó. Su padre estaba en medio de importantes negociaciones para Apex Air, preparándose para una posible fusión. Les había dicho que se ocuparían ellos mismos de los pequeños inconvenientes del viaje. Pero no fue un golpe menor. Este fue un gran acto de discriminación. Nia sacó su teléfono y marcó el número privado de su padre. Sonó 2 veces antes de que una voz tranquila y autoritaria respondiera. Nia dijo, Lawrence Braisen, ¿ya estás en el hotel de la conferencia? Todo bien. En el momento en que escuchó su tono tranquilizador, las lágrimas que había estado conteniendo amenazaron con derramarse. Papá, dijo con voz temblorosa, nos echaron del avión. ¿Qué quieres decir con que te echaron? Preguntó, con la voz aguda y repentina preocupación. Nalia intervino, con la voz cargada de emoción. No nos dejaron subir a primera clase porque somos menores y viajamos solos. No tiene sentido, papá. Incluso teníamos todos los documentos. Parecía que nos discriminaban. Hubo una pausa.
Casi podían oír cómo funcionaba su mente. Luego vino esa firme confianza paternal que siempre los hacía sentir seguros. ¿Dónde estás ahora? Todavía en el aeropuerto JFK. El vuelo acaba de salir. Contestó Nia. Se supone que debemos ir al mostrador de venta de billetes para cambiar la reserva. Pero papá, nos tratan como criminales. Lawrence exhaló lenta y mesuradamente. Quédate donde estás. No te preocupes por llamar al mostrador. Yo me encargo de esto personalmente. Te llamo en unos minutos. Colgó, dejando a los gemelos en un silencio ansioso. Intercambiaron miradas preocupadas. Aunque se habían acostumbrado al poder y la influencia de su padre, Apex Air era una de las principales aerolíneas competidoras del país. Rara vez lo veían canalizarlo en un asunto personal. Pero esta vez, era personal. La aerolínea se había pasado de la raya. A pocos asientos de distancia, ese mismo Bloyer seguía grabando, narrando en voz baja el drama que se desarrollaba para su canal. Su feed había cobrado impulso en internet con el subtítulo: "A estas dos hermanas adolescentes las están echando de un vuelo sin motivo". Los espectadores ya inundaban el chat en vivo con comentarios sobre posible discriminación. Mientras tanto, Rollers, el gerente de turno, había desaparecido en una oficina detrás de los mostradores de la puerta de embarque. Las gemelas vieron al personal murmurando detrás del mostrador, lanzando ocasionalmente miradas nerviosas en su dirección. Parecían casi aliviadas de que el avión hubiera despegado, dejando atrás el problema, pero el problema apenas comenzaba. Minutos después, el teléfono de Nia vibró. Lo levantó y se lo llevó a la oreja. «Papá». Su voz era tranquila, pero bajo esa calma se escondía una ira tranquilizadora. Hablé con el director ejecutivo de Skyway Airlines. Es un viejo conocido de mis días en American. Está atónito por lo sucedido. Le di los detalles y está consultando con su equipo de operaciones. Ustedes dos, esperen. Todo está a punto de cambiar muy rápidamente. Papá, por favor, no causes. Es una gran escena, suplicó Nia, en parte por vergüenza, en parte por miedo a lo que pudiera pasar. La voz de Lawrence se suavizó. Entiendo cómo te sientes, pero esto no se puede ocultar. Skyway Airlines no puede tratarte así ni a ti ni a ningún pasajero. Déjame encargarme. Te llamo pronto. Colgó la llamada. Las gemelas permanecieron sentadas, con el corazón latiendo con fuerza. Conocían a su padre, metódico, amable, pero también ferozmente protector. Si sentía que las habían tratado mal, no descansaría hasta dejarlo por escrito. A lo lejos, en un imponente rascacielos de acero y cristal en Manhattan, Lawrence Braisen paseaba por los pulidos suelos de su oficina. Un hombre alto de presencia imponente, vestía un traje a medida que acentuaba su digna estatura. Sobre el escritorio había varios documentos para la próxima fusión que estaba orquestando entre Apex Air y una aerolínea regional más pequeña, un proyecto que lo había consumido durante meses. Pero todo eso quedó a un lado en un instante. Sus hijas habían sido objeto de una flagrante discriminación en el aeropuerto. Esta vez le demostraría al mundo que cuando te metes con los Braisen, afrontas las consecuencias. Sin embargo, él no lo motivaba puramente la venganza personal. Un fuego moral ardía en su interior. Ninguna joven negra ni persona de color debería ser objeto de sospecha simplemente por ser quien era. Estaba decidido a que Skyway Airlines asumiera la responsabilidad de este fiasco. Marcó un número en el teléfono de su oficina, una línea directa con su viejo amigo y socio, Wallace Henderson, el actual director ejecutivo de Skyway Airlines. Habían sido rivales amistosos en el pasado, trabajando juntos en American Airlines hace muchos años. Wallace contestó, sin aliento. Lawrence, saludó, con la tensión audible. Acabo de hablar por teléfono con el jefe de mi equipo de operaciones. Confirmaron que hubo un incidente que involucró a 2 mineros. El gerente afirmó que tenían billetes fraudulentos o que incomodaban al personal.
Algo sobre las políticas sobre menores en primera clase. Lawrence se obligó a mantener la calma. Wayase, tú y yo sabemos que no hay ninguna política que prohíba a los menores no acompañados volar en primera clase, especialmente cuando tienen todos los documentos requeridos, además de un formulario de menores no acompañados. Mis hijas lo tenían todo. ¿Apruebas que tus empleados saquen a 2 adolescentes negras de un vuelo por incomodarlas? Un profundo suspiro resonó al otro lado de la línea. Claro que no, Lawrence. Estoy tratando de llegar al fondo de esto. ¿Podría ser un malentendido? A veces hay problemas de capacidad, mejoras de asiento o confusión del personal. Lawrence sintió una oleada de calor en el pecho. Les dijeron específicamente a mis hijas que era porque son menores sin un adulto en primera clase. Las sacaron a la fuerza justo antes de la salida. Esto es discriminación, simple y llanamente, y es inaceptable. Wayase inhaló audiblemente. Entiendo tu enojo. Lo entiendo. Déjame hablar con Rollers, el gerente de turno, a ver qué dice. Dice. Lo arreglaremos. Por ahora, déjame reservar asientos en el próximo vuelo disponible. Acceso a sala privada. Todo. Me aseguraré personalmente de que las traten como VIP. Eso no es suficiente, dijo Lawrence con voz tensa. Cuando tu personal humilla a 2 adolescentes y les niega los asientos que les corresponden, un ascenso al siguiente vuelo no lo soluciona. Piensa en el panorama general, Wayase. Esto explotará en redes sociales. No me interesan los sobornos ni los gestos superficiales. Quiero una disculpa, medidas disciplinarias para los responsables y una declaración inmediata que aclare la política de tu empresa de que todos los clientes que pagan, sin importar su edad o raza, deben ser tratados con respeto. Si eso no sucede, tengo maneras de tomar represalias. Ya sabes, las tengo. Wayase dejó que el silencio se extendiera. Era plenamente consciente de que Lawrence, como director ejecutivo de Apex Air, tenía una influencia significativa en la industria. Bueno, Wayase finalmente dijo, haré lo que sea necesario, pero denme algo de tiempo. Déjenme hablar con mis superiores. Arreglaremos esto. El tiempo avanza, Wayase, advirtió Lawrence. Espero ver resultados en 1 hora. Mis hijas ya llevan demasiado tiempo atrapadas en el aeropuerto JFK. Terminó la llamada con el pecho agitado. Las emociones chocaron dentro de él. Amor por sus hijas, rabia por el maltrato que reciben y una férrea determinación de escribir esto mal. Salió de su oficina para hablar con su asistente y le pidió que reservara algunas horas para él próximamente. Estoy lidiando con una emergencia personal, les dijo secamente. Su teléfono vibró otra vez. Wayase devolvió la llamada o quizás recibió un mensaje interno de su equipo legal. Las ruedas se pusieron en movimiento y pronto toda la industria aérea sería testigo de hasta dónde podía llegar la protección de un padre. Mientras tanto, en la Terminal 4 del aeropuerto JFK, Nia y Nalia estaban sentadas en el limbo. De vez en cuando, Nia miraba su teléfono. La transmisión en vivo del blogger se había vuelto viral. Al parecer, un fragmento publicado en Twitter ya estaba acumulando miles de retweets que mostraban a Nia y Nalia a quienes se les pedía que se desdoblaran. El pie de foto del fragmento decía, los identificaron y los obligaron a abandonar Cheskyway Airlines. Habría sucedido esto si no fueran adolescentes negros. Las reacciones llegaron en masa. Algunos exigieron saber si había sido un malentendido. Otros señalaron a la aerolínea, calificándola de racista. Algunos trolls intervinieron con comentarios llenos de odio, pero fueron en gran medida acallados por una efusión de apoyo. En media hora, Cheskyway Airlines era tendencia. Los gemelos se desplazaron por las actualizaciones, con el corazón latiendo a la velocidad de la furia de Internet. Los desconocidos se indignaron por ellos. Los periodistas los etiquetaban. Sitios web como BuzzFeed, The Root y CNN Travel publicaron consultas pidiendo detalles. Todo esto era territorio nuevo para ellos. A pesar de ser hijas de un CEO de alto perfil,
Nunca antes habían sido el centro de una controversia viral. Un clamor estalló cerca del escritorio del agente de la puerta. Rollers, el gerente de turno, reapareció flanqueado por otro hombre de traje. El hombre se presentó como Philip Mars, el gerente de la estación del aeropuerto de Skyway Airlines. Se acercó a los gemelos con una sonrisa incómoda. «Hola, Nia y Alia», dijo con voz mesurada. «Mis superiores me acaban de informar de un malentendido. Nos gustaría ofrecerle asientos en el próximo vuelo a Los Ángeles en primera clase, además de acceso a la sala VIP y vales de comida». Nia negó con la cabeza. Sus ojos brillaban de ira. «Un malentendido. Nos echaron del avión y nos trataron como criminales». Nalia, con voz temblorosa pero decidida, añadió: «No hicimos nada malo, y ahora que mi padre llamó a su director ejecutivo, de repente tienen asientos para nosotros». Mars se aclaró la garganta. «Entiendo que estén molestos y les ofrecemos nuestras más sinceras disculpas por cualquier inconveniente. Los valoramos como pasajeros y queremos solucionar esto». Pero los gemelos podían ver que el personal detrás de él, incluido Rollers, no parecía en absoluto arrepentido. Rollers tenía una expresión contraída, los brazos cruzados sobre el pecho, como si le molestara tener que dar marcha atrás. Estaba dolorosamente claro que estaban ofreciendo reparación solo porque se habían visto obligados. Nia levantó su teléfono. «Estamos esperando una llamada de nuestro padre. Puedes hablar con él si quieres». Mars dudó. «Está bien. Bueno, si necesitas algo, comida, agua, un lugar para descansar, háznoslo saber. Aquí hay 2 pases para el salón». Se los entregó con dedos temblorosos. «En nombre de Skyway Airlines, acepte nuestras disculpas». Aceptaron los pases, pero mantuvieron sus expresiones frías. Solo cuando Mars se dio la vuelta, Nalia se inclinó hacia Nia y murmuró: «Si creen que darnos acceso al salón soluciona esto, están equivocados». Nia asintió con la mandíbula apretada. «Espera a que llame papá». Efectivamente, unos minutos después, Lawrence volvió a llamar. «Chicas, he hablado otra vez con Wayase. Está furioso con su personal por causar tal pesadilla de relaciones públicas. Quiere que abordes un vuelo diferente de Skyway dentro de 1 hora». «No lo sé, papá», dijo Nia. «Están actuando como si fuéramos una carga. El gerente nos dio pases para el salón, pero la gente detrás de él parecía enojada. No es exactamente un ambiente acogedor». Lawrence suspiró. «Entiendo tu vacilación, pero también quiero que asistas a la conferencia de forma segura. Por ahora, haz lo que debes hacer. Abordaremos el problema más grande cuando estés en Los Ángeles. Sin embargo, si no se siente seguro o cómodo, dígalo y organizaré un avión privado para usted inmediatamente». «¿En realidad?». Nalia soltó, con los ojos muy abiertos. «¿Tú haces eso?». «Sí, quiero que ambos estén a salvo, pero mi instinto me dice que deberíamos darles la oportunidad de hacer lo correcto. Si usted sube al próximo vuelo de Skyway y siquiera pestañean, desataré a mis abogados». Los gemelos intercambiaron una mirada. Harían lo que su padre les aconsejó, aunque solo fuera por el bien de la conferencia de jóvenes. Pero el sentimiento de traición los carcomía. El salón de primera clase de Skyway Airlines era un elegante santuario con lujosos sillones, iluminación suave y abundantes refrigerios. Los gemelos entraron y examinaron el lugar. Los viajeros de negocios tecleaban en sus ordenadores portátiles. Algunos rebuscaron entre el variado buffet de pasteles, frutas y zumos naturales. El zumbido bajo de una conversación apagada llenaba el aire. Nia y Nalia encontraron un rincón tranquilo y se hundieron en 2 asientos. Nia intentó distraerse con su teléfono, pero las notificaciones de Twitter inundaron la pantalla. Cada pitido le recordaba el fiasco que acababa de ocurrir. «Nalia, está en todas partes», susurró. «Todo el mundo habla de cómo nos echaron». Nalia se mordió el labio inferior. «Es bueno que la gente esté hablando, pero también es abrumador.
Ella se desplazó por un artículo de un importante sitio de noticias. Esquigüey Airlines bajo fuego por sacar a 2 pasajeros adolescentes gemelos de la primera clase. La pieza incorporó un breve video viral que mostraba a las chicas caminando por la pasarela flanqueadas por asistentes de vuelo. La indignación llenó las secciones de comentarios. Algunos exigieron el despido del personal, otros llamaron al boicot. Otros aprovecharon el momento para destacar la discriminación más amplia que enfrentan muchos viajeros de color. Nalia bloqueó su teléfono y sintió un vuelco en el estómago. Me siento enferma. Intentemos calmarnos antes del próximo vuelo. Pero su respiro duró poco. Una voz aguda cortó el ambiente del salón. No entiendo por qué la gerencia se está desviviendo por esas chicas. Causaron una escena a propósito. Las hermanas miraron hacia arriba. Al otro lado del salón estaba Rollers, el gerente de turno que los había obligado a bajar del avión. Estaba hablando con un colega, aparentemente sin saber que los gemelos estaban sentados cerca. O quizás no le importaba. Son solo niños, dijo el colega en voz baja, intentando silenciarlo. Niños que hicieron un gran alboroto por nada, replicó Rollers. Y ahora tienen a la empresa pisándome los talones. Si no lo fueran, bueno, si no fueran quienes son, esto no sería noticia. La insinuación flotaba en el aire. Si no fueran las hijas negras y adineradas de un poderoso director ejecutivo, Nia se quedó sin aliento. Miró a Nalia. Ambas se levantaron de sus asientos, con el corazón latiendo con fuerza. Acercándose a Rollers, Nia lo fulminó con la mirada. ¿Hablas en serio? Armamos un escándalo porque nos discriminaste. Roger se sobresaltó, sus mejillas se sonrojaron. No es lo que parece. ¿En serio? Lo desafió Nalia. Porque sonaba exactamente como si pensaras que tenemos la culpa de las acciones de tus empleados. Los pasajeros de la sala guardaron silencio y se giraron para mirar. Rollers se aclaró la garganta, mirando a su alrededor. Esta es una conversación privada. Estás en una sala pública hablando de nosotros después de lo que hiciste, espetó Nia. No tenemos interés en escuchar más excusas. Si no puedes con tu trabajo, quizás deberías hacerte a un lado y dejar que alguien con integridad lo haga. Antes de que Rollers pudiera formular una respuesta, la colega con la que hablaba le tiró del brazo. Vámonos, susurró, dirigiendo a las gemelas una mirada de disculpa. Las dos salieron corriendo de la sala, dejando un silencio a su paso. Nia y Nalia se quedaron allí, con la adrenalina a flor de piel. Cerca, los viajeros las observaban con compasión y curiosidad. Una mujer con traje se acercó, ofreciéndoles una sonrisa amable. Bien por ustedes, chicas, dijo. Sigan defendiéndose. Gracias, logró decir Nalia con voz temblorosa. Regresaron a sus asientos, con el corazón latiendo con fuerza, el sabor de la confrontación aún amargo en sus bocas. Cualquier pequeña posibilidad de que esto pudiera haber sido un error honesto de personal sin capacitación quedó destruida por las palabras de Roger. Era un prejuicio claro, puro y simple. Una hora después, el agente de la puerta anunció el preembarque para el siguiente vuelo de Esquigüey a Los Ángeles. Nerviosa pero decidida, las gemelas se dirigieron a la puerta 49A. El personal era diferente. Ninguna de las personas involucradas en el primer incidente. Una joven con una sonrisa radiante escaneó sus tarjetas de embarque. Bienvenidas a bordo, damas, dijo en un tono amable que parecía sincero. Hoy los tenemos en 1A y 1B. Disfruten del vuelo. Nia y Nalia intercambiaron miradas y la tensión disminuyó ligeramente. Siguieron la fila por el puente de embarque, ignorando las escaleras de otros pasajeros que los reconocieron del video viral. A bordo, una azafata afroamericana de mediana edad llamada Celeste los saludó cálidamente. Buenas tardes, dijo, acompañándolos a sus asientos en la primera fila. Si necesitas algo, házmelo saber. Nia y Nalia se acomodaron, todavía con los nervios a flor de piel.
Mientras Celeste las ayudaba a guardar sus maletas, se inclinó y susurró: «Escuché lo que les pasó a ustedes, chicas, hace un rato. Solo quiero que sepan que no todas aquí en Esquigüey nos comportamos así. Lamento que las hayan tratado así». Los ojos de Nia se suavizaron. «Gracias», murmuró. El avión se llenó lentamente. Los pasajeros pasaban lentamente frente a la cabina de primera clase, algunos mirando con curiosidad a los gemelos. Una vez cerradas las puertas, Celeste y su equipo realizaron la demostración de seguridad. Nia miró por la ventana, inhalando el olor rancio pero de alguna manera reconfortante de las cabinas de avión. Solo querían llegar a Los Ángeles, sumergirse en los eventos de la conferencia y olvidarse de esta pesadilla. Luego, minutos antes del contraataque, el teléfono de Nia vibró con un mensaje de texto de su padre. «Consulte la noticia ahora». Nalia miró por encima del hombro de Nia. La curiosidad llegó a su punto máximo. Nia rápidamente abrió Twitter. Se quedó con la mandíbula caída ante el titular de moda. El director ejecutivo de Apex era amenaza con retirar el acceso a las puertas de Esquigüey Airlines por un incidente de discriminación. ¿Qué? Nalia se quedó sin aliento. Papá amenazó con hacer eso. Los ojos de Nia volaron sobre el texto. Según fuentes internas, Lawrence Braisen ha exigido que Esquigüey Airlines emita una disculpa formal y tome medidas disciplinarias inmediatas. De lo contrario, planea aprovechar sus alianzas con la industria para revocar los acuerdos de uso compartido de puertas en varios aeropuertos, incluidos centros clave, donde Apex Air tiene el control mayoritario. Los expertos dicen que esto podría costarle millones a Esquigüey e interrumpir miles de vuelos. Se miraron el uno al otro, atónitos. No tenía idea de que papá iba a empeorar las cosas de esta manera, susurró Nia. Una voz se escuchó por el intercomunicador anunciando los controles finales, pero los gemelos no podían apartar la vista del teléfono. La magnitud del poder de su padre era impresionante. Si lograra ciertas alianzas o usara su influencia con las autoridades aeroportuarias, Esquigüey podría quedar excluido de las principales puertas de acceso en todo el país. Esa era una opción nuclear en el mundo aéreo. Nia bloqueó su teléfono y exhaló en estado de shock. «Va a toda velocidad», susurró. En ese momento, Celeste se arrodilló junto a ellos, con la preocupación grabada en su rostro. «¿Está todo bien? Ustedes dos parecen molestos». Nalia forzó una leve sonrisa. «Estamos bien. Solo cosas familiares». Celeste asintió, sintiendo la tensión. «Estamos a punto de rodar. Avísame si necesitas algo». Cuando el avión empezó a retroceder, la voz del capitán lo saludó. «Bienvenido a bordo del vuelo 225 de Esquigüey Airlines a Los Ángeles. El tiempo de vuelo es de aproximadamente 5 horas y 20 minutos. Despegaremos en breve. Siéntese, relájese y disfrute del vuelo». Nia cerró los ojos y se inclinó hacia el asiento, tratando de calmar su corazón acelerado. Por un lado, se sintió aliviada de que finalmente estuvieran en camino a Los Ángeles. Por otra parte, las acciones de su padre tenían gran importancia. Si la amenaza que leyó fuera cierta, las repercusiones para Esquigüey serían enormes. Un remolino de emoción y preocupación los recorrió. Una llamada a papá y toda la aerolínea temblaba, volando a 35.000 pies. El vuelo parecía tranquilo, salvo por las emociones agitadas de los gemelos. A pesar del atento servicio de Celeste, ofreciéndoles galletas calientes, percibieron la tensión de la cabaña. Los pasajeros de primera clase que estaban cerca los reconocieron por la historia viral. Las miradas de reojo eran frecuentes y circulaban susurros en voz baja. Una hora después de iniciado el vuelo, Nalia decidió estirar las piernas y dirigirse al baño. Mientras caminaba por el pasillo, escuchó a dos viajeros de negocios discutiendo la noticia. ¿Has oído hablar del CEO de Apex Air? Se rumorea que romperá el acuerdo de código compartido con Esquigüey en Newark si no se disculpan. Hombre, eso es intenso. El otro pasajero respondió.
Esto le va a costar una fortuna a Skyway. Todo porque algún gerente se metió con los niños equivocados. El corazón de Nalia latía con fuerza. Su padre hablaba en serio. Incluso podría desmantelar alianzas importantes solo para hacer una declaración sobre la discriminación. Por un lado, sintió una punzada de orgullo. Por otro lado, le preocupaban las consecuencias. ¿Los empleados inocentes perderían sus empleos? ¿Fue este un castigo demasiado duro? Cuando regresó a su asiento, encontró a Nia leyendo un artículo de noticias en línea al respecto. El wifi del vuelo les permitió acceso parcial, aunque la velocidad era irregular. Está en todos los medios ahora, murmuró Nia. Llaman a la decisión de papá el ultimátum de Apex. La gente o lo elogia por oponerse a la discriminación o dice que está exagerando. Nalia frunció el ceño. Está exagerando. Nia se encogió de hombros. Sus ojos brillaban con incertidumbre. No lo sé, pero nos humillaron. Y no es la primera vez que esto le sucede a los viajeros. Tal vez sea hora de que una aerolínea enfrente consecuencias reales. Intentaron disfrutar de algún entretenimiento a bordo, pero sus mentes seguían volviendo al caos que se arremolinaba en tierra. Picaron algo del plato que les sirvieron, pasta con ensalada, pero la tensión hacía que fuera difícil de digerir. A mitad del vuelo, Celeste se acercó a ellos. Disculpen, señoras. Hay una nota desde la cabina de vuelo. El capitán recibió un mensaje de operaciones terrestres. Se ha producido un gran frenesí mediático en torno a su vuelo. Queremos asegurarnos de que usted se sienta cómodo. Si necesita algo, privacidad, seguridad adicional al aterrizar, hágamelo saber. Gracias, Celeste, dijo Nia en voz baja. Pero estaremos bien. Solo queremos llegar a Los Ángeles. Celeste asintió con empatía. Lamento que tengas que lidiar con todo esto. A medida que avanzaba el vuelo, se formaron focos de turbulencia que sacudieron la cabina. La señal del cinturón de seguridad se encendió. Nia y Nalia se agarraron firmemente a los apoyabrazos mientras el avión se inclinaba y se sacudía. Parecía una metáfora del caos en el que estaban atrapados. Agitación por todos lados. Finalmente, el capitán anunció su descenso al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Mientras el avión se deslizaba hacia la pista, Nia miró por la ventana y vio la extensión de la ciudad. Estamos aquí, pensó, pero nuestra terrible experiencia está lejos de terminar. Una vez que tocaron tierra, una ola de alivio los golpeó. Pero mientras rodaban, el teléfono de Nalia vibró con actualizaciones sobre una multitud de periodistas que esperaban en LAX para verlos. La historia se había convertido en noticia nacional. El padre amenaza a una aerolínea. Las hijas en el centro de una tormenta en las redes sociales. El cambio potencial en la dinámica de poder de la industria aérea. Todo desencadenado por un incidente discriminatorio. El estómago de Nia asintió. Deberíamos salir por una puerta lateral, murmuró. Nalia asintió, presionando el botón de llamada al asistente de vuelo. Celeste llegó con las cejas levantadas. Sí. Nalia explicó la situación. Celeste frunció los labios y luego habló por su intercomunicador. Después de una conversación en voz baja con el personal de tierra, regresó. Podemos organizar una salida discreta para que no tengas que enfrentarte a todas esas cámaras. Gracias, dijo el gemelo, aliviado. Mientras desembarcaban, Celeste los condujo a través de un corredor restringido. Navegaron por las zonas de recogida de equipaje, evitando la horda de paparazzi que se había reunido. Afuera esperaba un automóvil de la conferencia de líderes juveniles. Un conductor sostenía un cartel con sus nombres. Se deslizaron dentro rápidamente. Mientras el conductor se alejaba de la acera, Nia miró por el espejo retrovisor. Una multitud de periodistas se encontraba cerca de la salida de llegadas, con sus cámaras enfocando a cada pasajero que salía. Pero los gemelos se habían ido, se los habían llevado, estaban a salvo por el momento. Aún así,
Cada gemelo sabía que eventualmente tendría que enfrentarse a los medios de comunicación. La audaz represalia de su padre estaba en los titulares y pronto toda la industria aérea temblaría bajo la amenaza que se había puesto en marcha. En el hotel del centro de Los Ángeles, los gemelos se registraron para la conferencia de liderazgo juvenil. Todo el comité de bienvenida estaba sonriente, elogiando su aceptación en el prestigioso programa. Pero detrás de esas felicitaciones había un trasfondo de charlas. Todo el mundo parecía consciente de la controversia que giraba en torno a ellos. Durante los 2 días siguientes, Nia y Nalia intentaron centrarse en los talleres, paneles de discusión y eventos de networking. Los demás adolescentes del programa eran talentosos y motivados, lo que creaba una atmósfera vibrante de ambición. Sin embargo, los gemelos no pudieron escapar de los rumores sobre el fiasco viral. Les pareció surrealista hablar sobre liderazgo y justicia social en la conferencia mientras ellos mismos se habían convertido en los ejemplos más representativos del tema. Los periodistas intentaron colarse en el evento con la esperanza de acorralar a los gemelos. La seguridad del hotel los rechazó. Los organizadores de la conferencia pidieron cortésmente a los Braisen una declaración, pero Nia y Nalia se negaron, explicando que dejarían que su padre y sus equipos legales se encargaran de ello. Mientras tanto, cada mañana traía nuevos acontecimientos. El Departamento de Relaciones Públicas de Skyway intentó darle un giro a la situación, publicando un comunicado diciendo que se trataba de una falta de comunicación, pero eso solo alimentó la ira del público porque en un memorando interno filtrado, Rollers y otro gerente habían descrito a los gemelos como sospechosos porque no actuaban como menores normales no acompañados, y sus asientos parecían demasiado caros para ellos. El memorando tenía connotaciones raciales que provocaron una tormenta de condenas en Internet. En respuesta, Lawrence Braisen redobló sus esfuerzos. Canceló un acuerdo de código compartido con Skyway Airlines en un centro de operaciones del Medio Oeste, con efecto inmediato. Durante la noche, cientos de pasajeros de Skyway vieron interrumpidos sus vuelos de conexión. Las redes sociales estallaron de confusión e indignación. Algunos simpatizaron con Braisen, creyendo que Skyway merecía el golpe. Otros criticaron a Lawrence por utilizar su poder corporativo para castigar a toda una fuerza laboral de una aerolínea por las acciones de unos pocos empleados. Al tercer día de la conferencia, Nia y Nalia sentían el peso del dilema moral. Después de un taller particularmente estimulante sobre liderazgo ético, se retiraron al balcón de un hotel con vistas a la ciudad. El crepúsculo pintó el horizonte en tonos púrpura y naranja. Nia se apoyó en la barandilla sumida en sus pensamientos. ¿Estamos haciendo lo correcto al dejar que papá nos presione tanto? Nalia exhaló. No sé. Lo que nos pasó estuvo mal, pero ¿estamos perjudicando a empleados inocentes que no tuvieron nada que ver con ello? La gente podría perder sus empleos si se cierran las puertas y se cancelan los vuelos. Los ojos de Nia estaban húmedos de frustración. Es muy complicado, fuimos humillados. Ese tipo Rollers era odioso, pero la respuesta de papá podría ser demasiado grande. Básicamente está amenazando con matar toda su operación si no cumplen con sus demandas. Nalia asintió. Tenemos que hablar con él. Quiero justicia, pero no a costa de que miles de familias inocentes pierdan sus ingresos. Entonces llamaron a su padre esa noche, mientras las luces de la ciudad brillaban detrás de ellos. Respondió al primer timbre, con la voz tensa por el cansancio. Hola chicas, ¿cómo va la conferencia? Está bien, respondió Nia con la voz ligeramente temblorosa. Pero papá, tenemos que hablar de la situación de la aerolínea. ¿Está usted seguro de estas medidas extremas? Lawrence suspiró. Sé que parece duro, pero no tienes idea de lo arraigada que puede estar la discriminación en estas corporaciones. Solo responden a la presión financiera. Si doy marcha atrás, Skyway resolverá esto con una disculpa sin sentido y seguirá permitiendo que el personal discrimine. Quiero que hagan cambios reales. Reentrenamiento, rendición de cuentas y despido de quienes perpetúan el racismo. Nalia se secó una lágrima. Lo entiendo,
pero tal vez podamos darles una oportunidad de mostrar un cambio genuino antes de cerrarlos por completo. Miles de empleados están en pánico. Algunos de ellos nos contactaron a través de las redes sociales diciendo que les preocupa perder sus trabajos. Lawrence se quedó en silencio por un momento. «Está bien», dijo suavemente. «Consideraré un punto intermedio, pero no los dejaré ir tan fácilmente. La gente debe aprender que el comportamiento racista tiene consecuencias reales». Nia y Nalia intercambiaron miradas y el alivio las inundó. Su padre era un hombre de principios y de amor feroz. Tal vez podrían orientarlo hacia una resolución que castigara a los culpables sin aplastar a los inocentes. Cuando concluyó la conferencia, los gemelos se prepararon para regresar a casa. Mientras tanto, detrás de escena, las negociaciones entre Apex Air y Skyway Airlines cobraron impulso. Wallace Henderson, director ejecutivo de Skyway, anunció públicamente una investigación sobre las acciones de Rollers, junto con la tripulación de vuelo involucrada en el primer incidente. Margieri, Jonah y Rollers fueron puestos en licencia administrativa. El memorando interno selló su destino, especialmente el de Rollers, quien enfrentaba el despido por violar la política antidiscriminación de la compañía. Bajo creciente presión, Skyway Airlines programó una importante conferencia de prensa en su sede corporativa. Los gemelos lo vieron en directo en la televisión del hotel. Wallace estaba de pie en un podio, flanqueado por una junta de ejecutivos, todos con expresiones sombrías. «Hoy, nos disculpamos formalmente con la señorita Nia Braisen y la señorita Nalia Braisen por el trato inaceptable que recibieron». Wallace declaró: «Skyway Airlines no tolera la discriminación. Nos comprometemos a garantizar que un incidente como este no vuelva a ocurrir. Con efecto inmediato, implementaremos capacitación obligatoria sobre antibias para todos los empleados. Revisaremos nuestros protocolos para menores no acompañados y estableceremos un comité de supervisión externo. También nos disculpamos con los viajeros por las interrupciones causadas por nuestra disputa con Apex Air. En Q, presentó una nueva colaboración con un grupo de defensa de los derechos civiles para supervisar estas reformas. La Cámara hizo un paneo para mostrar a los representantes de esa organización asintiendo en señal de acuerdo. Nia y Nalia intercambiaron miradas de asombro. «Es mucho más de lo que esperaba», murmuró Nalia, con lágrimas en los ojos. Pero la verdadera sorpresa vino después. Wallace anunció que Rollers había sido despedido de su puesto por violar la política de la compañía y tergiversar la situación ante la gerencia. Los auxiliares de vuelo, Margieri y Jonah, recibieron medidas disciplinarias. Suspensiones sin goce de sueldo y capacitación obligatoria. La compañía prometió mejorar. Un torbellino de emociones invadió a las gemelas. Se sintieron reivindicadas, pero también serena por el alcance de las consecuencias. Rollers había perdido su trabajo. Innumerables empleados recibirían capacitación. Toda la cultura corporativa de Skyway estaba a punto de ser reestructurada. La amenaza de su padre había forzado un cambio real de una manera que una queja común no habría logrado. Días después, de vuelta en la finca familiar de Braisen en el norte del estado de Nueva York, los gemelos se adaptaron a su rutina. Estudios, actividades extracurriculares y la vida adolescente normal. Pero persistía una sensación de gravedad. La atención de los medios se arremolinó durante semanas, presentándolos como víctimas convertidas en héroes o como adolescentes privilegiados que habían usado la riqueza de su padre para librar una venganza personal. La verdad, como siempre, tenía más matices. El despido de Rollers se convirtió en un espectáculo público. Los periodistas descubrieron que tenía un historial de quejas por comentarios racialmente insensibles. Exempleados se presentaron para describir cómo había marginado sistemáticamente al personal de color. Se rumoreaban demandas. Su nombre quedó asociado para siempre con el fiasco que le costó a Skyway millones en vuelos cancelados y empañó la reputación de la marca. El karma había llegado rápido y feroz. Mientras tanto,
Muchos empleados de Skyway expresaron su alivio de que su empresa finalmente abordara problemas de larga data. Algunos incluso contactaron a los Braisen, agradeciéndoles por llamar la atención sobre la discriminación en la industria aérea. En cuanto al padre, Lawrence, él y Wallace negociaron un nuevo acuerdo. Apex Air aceptó restaurar algunas de las alianzas de puertas y códigos compartidos, siempre que Skyway cumpliera estrictos criterios de diversidad e inclusión. Lawrence utilizó esta influencia para impulsar cambios más amplios en toda la industria. Gradualmente, una industria conocida por sus sesgos ocultos comenzó a confrontarlos más abiertamente. Aunque la resolución fue positiva en muchos aspectos, las gemelas aún lidiaban con la culpa por los daños colaterales. Finalmente, escribieron un artículo de opinión en un importante periódico explicando la importancia de la rendición de cuentas y cómo la justicia no necesariamente implica castigar a empleados inocentes. Defendieron la idea de que la verdadera transformación requiere un cambio sistémico, no solo convertir en chivos expiatorios a unos pocos malhechores. En los meses siguientes, Nia y Nalia reanudaron su rutina normal, viajando para concursos académicos, programas de liderazgo e incluso vacaciones familiares en Apex Air. Pero el recuerdo de ese día en JFK nunca se completó. Se desvaneció. Se convirtió en una lección grabada en sus corazones. A veces, para combatir la discriminación, hay que luchar con el poder que se tiene, pero sin perder de vista cómo ese poder impacta a los demás. Su padre, aunque había provocado un terremoto en la industria, cumplió su promesa de encontrar un punto medio. No se detuvo hasta que se implementaron las reformas estructurales. Y la historia del día en que dos adolescentes negras cambiaron la industria aérea se convirtió en un testimonio de la potente combinación de convicción moral e influencia corporativa. La saga de Nia y Nalia Braisen es más que un simple drama sobre dos adolescentes negras perjudicadas por una aerolínea. Es un llamado de atención sobre que el verdadero poder reside en exigir responsabilidades, incluso cuando sacude industrias enteras. Una llamada telefónica a su padre, director ejecutivo, expuso una oscura corriente subyacente de prejuicios, obligando a una gigantesca corporación a confrontar sus propios fallos, pero también desató conversaciones necesarias sobre ética, responsabilidad y las repercusiones de ejercer influencia. Su historia nos recuerda que todos tenemos voz, sin importar nuestra edad, raza o estatus. A veces, defender lo correcto implica riesgos y reacción violenta. Sin embargo, la recompensa final es un mundo un paso más cerca de la justicia. Si te inspiró la historia de Nia y Nalia, dale a me gusta, compártela y suscríbete a este canal. Difunde su historia para que podamos seguir abogando por la justicia y la igualdad en todas partes. Sigamos impulsando el cambio.